Good morning, internet. Son las 10 menos 10 de la mañana. Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos saliendo de Calanda, que es donde hemos dormido esta noche, después de la ruta que estamos haciendo, que si no visteis el capítulo anterior, os lo dejo aquí arriba para que lo veáis. ¡Bang! Es una ruta que se hizo con roadbook de 400 kilómetros por la zona de Tarragona. Nosotros la hemos dividido en dos y la hacemos en 2 días, haciendo parada en Calanda, que es de donde salimos ahora. Hoy se nos presentan 190 kilómetros, que me da a mí que va a ser súper chulos, aunque lo de ayer ya fue espectacular. Y donde hoy, si todo va bien, pues cruzaremos el Ebro en barca no motorizada. Hemos salido de Calanda y ya comenzamos con esta pista y a saco ya con el off. Que disfrutéis de la ruta, chicos. Let's go. Pues sí, comenzamos con el off y volvió a ser una barbaridad de ruta, en la que además tuvimos que algún que otro berenjenal, pero eso ya llegará. Pueblecito abandonado, súper chulo. Bueno, no está abandonado del todo. La España vacía. Ayer, en el vídeo de la semana pasada, que fue la ruta que hicimos ayer, no os enseñé los gadgets nuevos que tengo. Os los voy a ir enseñando ahora que vamos así tranquilitos, que a mi compi le duele la mano y vamos tranquis. En otro capítulo anterior ya os enseñé la tablet, la Crosscall ET4. Estoy muy contento, la verdad. Me va súper bien, rápida, no se cuelga, la utilizo solo para navegación, aunque tengo puesto ahí aplicaciones para aburrir. Y en el vídeo que os la presenté, pues el soporte que compré, que era de Amazon Universal, pues se me cayó en la primera salida 3 veces, aunque sí que es verdad que en la siguiente salida no se cayó ninguna. Pero bueno, como había visto que hay un fabricante que se llama Exaparts, que fabrica soportes específicos para modelos en concreto de tablets, y tenían el de la Crosscall, que es este. La verdad es que muy bien, preparado y adecuado para ella. Incluso tiene el logo por detrás y lo he comprado con te lo venden con la opción de bridas, aunque yo de momento lo he conectado al soporte RAM y lo he apretado como si no hubiera un mañana, y la verdad es que no me convence demasiado. Entonces compré unas bridas por si acaso pasaba eso, y las voy a cambiar a ver qué tal. Yo creo que irá mejor, ya me lo dijo el fabricante también, que me iría mejor las bridas que el soporte RAM. Y también cogí la opción aparte con llave, así lo veréis aquí. El soporte es una maravilla, y como me dijo el fabricante, no hay ningún soporte en el mundo que haga que no te puedan robar la tablet. Tiene razón. Pero sí que es verdad que ya que compro la llave, que no me acuerdo cuánto me costó, pero tuve que pagar la parte, lo hago pensando en que tener la tranquilidad de que nadie me la va a robar, o nadie me la podría robar. Anclado al soporte RAM ya me la pueden robar de por sí, porque solo tienen que desenroscar. Pero si le pongo las bridas, que ya es bastante más complicado que te la puedan robar, pues podría estar tranquilo de que no me la van a quitar. No lo voy a dejar por la noche en ningún sitio, pero si para comer, por ejemplo, y entro dentro del bar, pues a lo mejor sí que me apetece dejarlo ahí. Pero por aquí
la sacan. Se lo comenté al fabricante y bueno, dijo que nadie se había quejado al respecto y ya está. Pues ya está. Estoy encantado, como os digo, de todas formas, con el soporte. Otro gadget que os quería enseñar, es una tontería, pero chubiná, pero me va a ir muy bien. Bueno, me va a ir muy bien en un tiempo, porque ahora mismo. Y es esto. Es un soporte para poder llevar el mando del dron y hacer los seguimientos. Pero bueno, como supongo habréis visto en el capítulo de ayer, el dron va a estar inoperativo un tiempo. Y algo más que estrenamos, que no sé si os habéis dado cuenta ayer, ¡el casco! ¡El casco! Muy bonito, estoy súper contento, me gusta mucho. Y por fin tengo un casco que tiene mi medida, porque vaya tela. En una salida que no sé si se habrá grabado, menuda hostia, me pegué contra un árbol y se dio la vuelta. Se me giró el casco casi entero, vamos, porque me iba grande. Así que el mismo lunes decidí fuera. Esto es una estación de tren, puede ser. ¡Qué guapo, tío! Y por último, algo que también estrenamos hoy es el módulo Lens Max para la GoPro, que es un módulo que puedes comprar aparte, una nueva lente que consigues un mayor gran angular y sobre todo la mayor estabilización que existe en GoPro. Es una pasada. Mira, os voy a demostrar. Yo voy a ir ahora con la cabeza torcida, a que lo veis todo recto. Ahora voy a torcer hacia la derecha, a que también lo veis todo recto. Es una pasada, Pues nada, cacharrito nuevo más, aparte de 2 baterías enduro para la GoPro también. Se llaman baterías enduro porque aguantan mayor las temperaturas y se supone que también duran un 30% más que las baterías normales. Y nada, llevamos 45 kilómetros, son las 11:20, vamos súper bien. Llevamos una cuarta parte de la ruta de hoy, muy bien, a un ritmo súper despacio porque el compi está jodido de la mano, del codo. No hemos cogido nada de asfalto los 45 kilómetros. Somos como las ardillas antiguamente, que podrían cruzar España de árbol en árbol. Pues nosotros vamos a cruzar España un trocito por pistas, sin tocar carretera. Joder, de repente, Espectacular el pueblo. Apareces de una curva y te lo encuentras. Hola. Hemos visto una ermita desde abajo súper chula. Vamos a desviarnos, que no es ni 1 kilómetro, y así la vemos. Qué lástima no tener el dron, ya verás. Espectacular, El 10 de julio, Mazaleón celebra a San Cristóbal con procesiones, música y tradición. Su ermita fue construida en el siglo XIII con un estilo gótico mudéjar y rodeada de un entorno natural impresionante que ofrece vistas panorámicas y un refugio de tranquilidad.
El compi tenía muy buenas manos en su momento. Luego se echó a perder. Y el padre lo destrozó. Mentalmente, sobre todo. Pero tenía muy buenas manos, hombre. De coger al tranqui rapidísimo. Suena la bicha. Y es que, como ya he comentado el día anterior, para mi compi esta fue su segunda salida haciendo trail con la T7. Hacía poco que se la había comprado y con esta ruta hacía su estreno a lo grande. Uy, uy, uy. ¡Ole! Este pueblo es guapísimo. Y es que Calaceite tiene un encanto medieval espectacular, con sus calles empedradas y su impresionante patrimonio histórico, con edificios de los siglos XVII y XVIII. Ya que aquí encontramos una gasolinera, fuimos a echar gasolina después de 65 kilómetros solo, y aún nos faltaban más de 200. También aproveché para recargar el Camelback, que estoy sin agua, ya que la llevo congelada. ¡Buah! ¡Qué ganas tenía de beber! La una y no había bebido nada todavía. Llevo el agua congelada. Menos mal que hemos encontrado una gasolinerita y ha llenado el Camelback. Creo que era Calaceite este pueblo. Y ahora hemos visto que vamos hacia Horta de San Joan, Gandesa, todo lo que es la Vía Verde. Llevamos 66 kilómetros y buscando ya sitio para comer en un ratillo. Vamos, vamos, gas. Pues estábamos echándole un ojo a mi rueda trasera, que es de risa, la rueda que llevo. Os pongo una foto por aquí arriba, para que la veáis. Y es que esas son las que puse en noviembre para hacer justo el vídeo que estoy dando esta semana, que hacía la ruta Andorra. El neumático es el 5 ese que llevaba la Freeride, la KTM. No me ha durado mucho, la verdad. Para los que tenéis la Vogue, yo, y sobre todo que hacéis off-road, 90% como yo, os aconsejo, sigo probando ruedas, pero de momento las que ganan, las Terraforce, las Mitas Terraforce. Es una pasada, me duran lo mismo que me duraban con la moto de enduro. Suficiente, mucho, muy bien, muy contento. Y con el precio que tienen, y con lo que agarra y lo bien que van, no hay nada mejor. Delante es lo que llevo, y las llevo desde agosto. Igual tienen 5.000 kilómetros. Yo os lo pondré por aquí abajo, cuántos tiene. Y de atrás ya os digo, de momento ganan las Terraforce. He probado de momento Mitas E09, ya sabéis que son 80-20, está muy bien para trail, pero duraron nada, 2000 y en los últimos 500 muerta. He probado estas Kinko y he probado otras, creo. Qué sitio más chulo, ¿no? Joder. La verdad es que la ruta está siendo muy guapa, pero mucha pista, autopista. Es bueno y agradecido que vengan cositas así un poco más picantonas. Y tan picantona. De repente el camino, la pista, supongo que debido a las lluvias comenzó a romperse, y cómo.
Ahí. Sigue así, sigue así. Sigue un poco más. Ahora. La cosa se había complicado bastante, y más para alguien que era su segunda trail con una moto de más de 220 kilos, y la cosa podría no acabar bien. Uy.